en el capítulo 6. Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, por favor. Cuando lo hayan encontrado, busquen el versículo 14 de este capítulo. Marcos 6, 14, donde dice, es una historia fuerte esta, muy profunda, y dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Fíjense antes de avanzar, qué detalle interesante posee este versículo. Jesús es la persona de quien hablan. Sin embargo, en búsqueda de la interpretación de quién es Jesús, toman en cuenta a un personaje previo, evidentemente de una reputación enorme, de un testimonio singular de su fe, tanto que sugieren que quien está ahí, que es Jesús, es Juan el Bautista que ha resucitado. Más allá de cualquier otra lectura que ahora habremos de hacer, qué interesante es que puedan decir que cuando te han visto a Jesús. Que tu testimonio, tu referencia remita a Cristo. Qué notable, ¿no? Qué notable. Cuando me miran a mí, las demás personas pueden ver a Jesús cuando te miran a vos, cuando le miran a usted. Pueden decir esto. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjense, qué triste es cuando alguien actúa por presión del qué dirán, de quedar bien con alguien, de emparchar condiciones, e inclusive qué triste es que se llegue hasta matar a un verdadero santo solo por el pecado propio. Una historia muy triste, ¿verdad? Muy triste. Porque, fíjense versículo 18, Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan. ¿Por qué le temía a Juan? Fíjense, esto es notable, porque Juan fuera poderoso. No, nada que ver. Poderoso digo en el sentido de Herodes, de tener toda la fuerza, ¿no? Pero sí lo era en este sentido, fíjense, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La historia sigue y relata la triste noticia que obviamente sabían todas las personas de que finalmente Juan es decapitado por presión en estas circunstancias. ¿Por qué Juan actuaba de esta manera tan justa y santa? Sencillamente porque fue obediente al Señor Jesús. La obediencia a Jesús es una cosa maravillosa. Obedecer a Jesús en todas las circunstancias, inclusive la muerte,
es el tema de esta mañana. ¿Por qué podemos obedecer a Jesús? ¿Por qué obedecemos a Jesús? ¿Qué mueve el corazón de una persona, la voluntad de una persona, la decisión de una persona para ser leal en todas las circunstancias? En primer lugar, la obediencia de la cual hablamos es obediencia de Jesús. Juan obedeció a Jesús y eso es bueno tenerlo en cuenta. No obedecía a cualquier persona, obedecía a Jesús. Jesús, Dios encarnado. Jesús, el Maestro que nos enseñó a vivir. Jesús, cabeza de la Iglesia. Jesús, que murió, resucitó, ascendió, reina, vendrá. Obedeció a Jesús, el Señor de los señores, Rey de reyes. De manera que la obediencia a Él es nuestro tema. No es obediencia a cualquier persona, no es obediencia a cualquier ley o mandato, es obediencia a Jesús. Nadie le obligaba a Juan a obedecerle. La obediencia que Juan tributó a su maestro, aún en las circunstancias de su muerte, para no renegar de él, para no actuar indecorosamente, para no violar la identidad del propio maestro. Es una obediencia que surge desde adentro hacia afuera, desde el corazón de la persona hacia los aspectos externos. Es una obediencia que significa la identificación entre dos personas, el Hijo de Dios, Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad, el que murió, resucitó por usted y por mí, el que ascendió, el que reina por los siglos, y el servidor obediente, en este caso, Juan. Es una obediencia relacional, es sujeción a la persona de Cristo, con todo lo que eso implica. Es una sujeción a aquel que ama, a aquel que es justo, a aquel que es santo, Jesús. Y es una obediencia personal potenciadora de nuestro ser. Hay obediencias que causan limitaciones a las personas. Normalmente, dice la Biblia, estamos sujetos al pecado como quien nos esclaviza. Es una obediencia mortal, es una obediencia que no libera. Hay obediencias ciegas a ideologías, a costumbres, a pautas que no liberan a las personas. Esta es la única obediencia que potencia nuestro propio ser. Es la obediencia que hace libre al obediente. Es la obediencia que redime, que dota, que responsabiliza a la persona. Es la obediencia que libera de la decisión exclusiva humana de ser autocentrado, egocentrado, destruyéndose uno en búsqueda de esa identidad hacia la apertura a lo trascendente que es la obediencia a Jesús. Y es una obediencia que hace libre, pero de la libertad real, de la libertad que crea responsabilidad. Es una obediencia que usa la inteligencia del obediente, no que la exceptúa, no que la entorpece o la ciega. Es una obediencia que usa y potencia el mundo de las decisiones de esa persona. Abre las posibilidades a la persona que sigue a Jesús, a posibilidades buenas del bien de esa misma persona. Es una obediencia, la de Jesús, que sana el mundo emocional del obediente. Todos en estos días seguramente escuchamos de un joven argentino sufriendo por su dependencia de las drogas, estropeando su propia vida y seguramente la vida de otros alrededor. Estoy seguro que usted sintió
desde pena, enojo, compasión, amargura, no sé cuántas cosas más. Algo que esclaviza al ser humano, lentamente degradándolo. Pero más allá de este muchacho, ¿cuántas personas son esclavas de tantas cosas que en lugar de enriquecer a ese propio ser humano, a su familia, a su entorno, a su sociedad, nos dañamos todos? Esta obediencia de Jesús hace florecer el diálogo en la casa de esa persona. Obviamente es una obediencia que cualquiera que la sigue revoluciona en parte su mundo hogareño, porque quien sirve obedientemente a Jesús hace bien a su casa. Y me quedé corto, hace muy bien a su casa, pero es obvio que genera un cambio necesario. Ya no tratará el obediente a Jesús de la misma manera a los otros miembros de su familia, buscará el bien de ellos. Es, por otro lado, una obediencia que hace bien no solamente intelectualmente al obediente de Jesús, no solamente emocionalmente y de corazón a la persona, sino aún físicamente. Y es una obediencia que transforma el entorno todo del obediente a Jesús. Inclusive un tema que exploramos hace poco y que merecería tanto mayor atención y cada vez más, que es el mundo laboral de la persona como lugar de misión de Cristo. Las personas que trabajan 8 horas, 7, 9, 10, las que fueren, invierten allí la mayor cantidad de horas de su vida probablemente. Alguien ha dicho que el 40% del tiempo de una persona por muchísimos años es el mundo laboral, cualquiera que fuere. Hagas lo que hagas. Mirá qué importante es ser obediente a Cristo y hacer que tu mundo laboral sea el lugar donde el reino de Dios florece por tu medio como testigo de Cristo, como obediente a Cristo en ese entorno. La obediencia a Cristo es obediencia para la vida, porque al obedecer a Cristo nos identificamos con la sabiduría de Él, un elemento tan carenciado en el día de hoy. ¿Se han dado cuenta que cuando discutimos grandes decisiones para una nación, en realidad preguntamos bastante poco sobre la moralidad o no de las decisiones, sobre la sabiduría de las decisiones a tomar? Es como que eso ha desaparecido. Importa más que vos hagas lo que vos querés, aunque estropees tu vida y la de los demás. Pero hacela propia es el objetivo mayor. Qué tristeza, qué pena, ¿no? Sería bueno poder hacerla propia para que tu vida florezca, crezca, madure, sea mejor, más profunda y además sea un instrumento de justicia, de paz, de bien, de moralidad y de sabiduría en la sociedad que nos rodea. Entonces, cuando obedecemos a Jesús, el obediente adquiere por esa identificación con Cristo la sabiduría de Cristo y comienza a adquirir la fuerza que viene de lo alto, que viene de Dios, para impactar su propia vida, pero también la vida de los que le rodean. Comienza a adquirir de aquel a quien obedece la fortaleza espiritual para dar trascendencia a la vida, no para sumergirla en una chatura empobrecedora, tristemente empobrecedora de cada uno de nosotros. Esa obediencia a Cristo, como el caso de Juan, que fue obediencia incluso hasta costarle la muerte por su valentía, por su decisión, por su santidad, por su honradez, por su integridad. Es obediencia que da sentido y rumbo a la vida. Por eso una pregunta que quiero dejar en el día de hoy, que me parece fundamental, es ¿cómo invierto mi tiempo y cómo mi vigor para que mi mente, mi corazón y mi cuerpo sirvan al Dios vivo?
en ese seguimiento de Cristo. ¿Es tu tiempo repleto del amor, de la compasión de Cristo, de la justicia del Señor, de la paz del Señor, de la misericordia del Señor? Son tus decisiones, son tus acciones, las mías, propias de aquel a quien obedezco. Lo triste en la escena contemporánea es que hay personas que podemos estar yendo a una iglesia, pero no siendo discípulos de Cristo, de esa plenitud de la cual habla la obediencia. Porque la obediencia a Cristo es una obediencia que disciplina a la persona, que le da orden a la persona. No la disciplina del castigo, hablo de otra cosa mucho más importante. Hablo de aquel que sabe que Jesús es el Señor y que por lo tanto planea que Él sea su Señor. No deja el hecho del seguimiento de Cristo descuidado a cualquier cosa. No es su última decisión la que toma el saber cómo sigue a Cristo, sino que es la primera. La persona que realmente es obediente a Cristo, ¿qué busca? Ver cómo lo que Él enseñó, ver cómo lo que Él quiere de mí es la manera en que resuelvo todo en mi vida. De manera que aprendo a ver como Jesús. Qué cosa difícil, ¿no? Yo siempre digo que muchos estudios contemporáneos muestran la dependencia de lo que recibo por un WhatsApp, que a veces no es ni siquiera cierto. ¿Ustedes vieron cuántas personas mandan información que no han chequeado? Aunque parezca buena información. Pues son influidas en su vida y en su tiempo por esa información que reciben, sin pensarlo, sin evaluarlo. Aparecía hoy o ayer una información, supongo que con algún fundamento, que decía cuántas personas cambiaban cosas importantes de su familia, sencillamente para quedarse con el WhatsApp o el aparatito. El aparatito, ni siquiera WhatsApp, sino el aparatito todopoderoso a quien se obedece ciegamente. Pero el que obedece a Jesús adquiere sabiduría, como decíamos. Entonces aprende a ver con los valores de Cristo. Aprende a percibir como Jesús. ¿Te das cuenta qué poco sensibles somos a veces al dolor del que está al lado? Incluyendo a alguien de tu propio hogar. Qué poco sabemos escuchar como Cristo a quien nos acompaña. Qué notable, ¿no? Qué manera tan torpe y necia de vivir. Entonces obedecer a Cristo es adquirir una riqueza fantástica. Es poder sensibilizar mi vida para poder mirar con la compasión, con la paz, con el cariño, con la misericordia, con el orden que Jesús ponía. Es aprender a resolver como Él. Entonces es una obediencia que nos compromete con Él, con sus planes, con su justicia, dije, con su paz, con su amor. ¿Cuánto odio se percibe? ¿Lo notó usted? ¿Cuánta rapidez, cuánta chatura en la convivencia con los que tenemos al lado? La obediencia a Jesús es una obediencia que impacta cuando es una obediencia tan real y tan profunda que forma mi carácter. No es una obediencia a una regla determinada, sino que es una manera de mirar la vida que va formando mi identidad personal, que me hace ser un verdadero seguidor de Cristo para resolver quién soy y cómo actúo. Entonces, es una obediencia que testifica, como decía, del propio reino del Señor y que me permite usar quién soy y qué tengo para reproducir, para que Jesús en realidad lo haga, su sabiduría, su gracia, su poder en cada acción mía, en cada espacio mía. Y por lo tanto, al concluir, es una obediencia
que se transforma en vida misionera. Usted, yo, podemos ser misioneros. Usted, yo, debemos ser misioneros. Hablamos de los misioneros como aquellos que han respondido a un llamamiento de Dios y tenemos razones para hacerlo. Hablamos de los misioneros como los que van a algún lugar. Pero en realidad, la mayor cantidad de misioneros debiera ser usted, yo, cada miembro de la iglesia que en el espacio donde está muestra que lo importante de una iglesia del Señor no es encerrarse en las cuatro paredes, sino ser comunidad del reino en la calle, en la vida, en la sociedad, en la familia, en la cultura, en el mundo social, en el mundo económico, en todas partes. Porque al obedecer a Cristo no hay rincón de la vida en donde Jesús no quiera ser el Señor a través de tu propia vida transformada en obediencia a Él. Entonces no tiene que ver solamente con un compromiso en una comisión de trabajo en el hacia adentro de la iglesia, sino que tiene que ver con un compromiso de transformación de la vida toda para vivir como, dónde, cuándo, como Jesús quiere que yo lo viva. De manera que mi carácter, mis gestos, mis palabras, mi sabiduría, mi manera de resolver sea la cristiana. Hasta que esto sea, como debiera ser, la nota corriente, la nota sencilla de la vida. A mí no me resulta tan sencillo, porque todavía, lamentablemente, no vivo esa plenitud. Entonces me suena forzado, porque todavía lucha en mí, como en San Pablo, mi capricho personal. San Pablo decía, yo sé lo que tengo que hacer, pero no siempre lo hago. Sé lo que no debo hacer, pero algunas veces lo hago. ¿Cuándo seré libre? Cuando haga libremente, voluntariamente, conscientemente y gracias a la gracia de Él y a mi redención, lo que mi Señor quiera. En obediencia voluntaria, consciente y espontánea. Que puedan decir de vos, como lo dijeron de Juan, que puedan decir de mí que soy un obediente a Cristo. Y que entonces decir con Pablo, ya no vivo yo, pero de verdad ahora vivo en plenitud, porque vive en mí el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que lo que pienso y actúa soy yo con mi responsabilidad, pero bajo la acción poderosa de mi Señor Jesús.